El Junkers Ju-87 Stuka se ha forjado un lugar único en la historia militar como una de las armas más temibles jamás creadas. Concebido como una respuesta al problema de entregar una bomba sin guía en un objetivo con precisión, el Stuka fue diseñado desde el principio para poder sumergirse extremadamente empinado a alta velocidad, para dar a la bomba suficiente impulso para ser catapultada hacia un objetivo que, de otra manera, sería extremadamente difícil de alcanzar utilizando tácticas convencionales de bombardeo. Hubo muchos bombarderos en picado utilizados en la Segunda Guerra Mundial, algunos de los cuales fueron convertidos a partir de tipos diseñados originalmente para otros roles, pero fue el Stuka, con su forma distintiva, casi similar a la de un buitre, el que llegó a simbolizar el tipo. Los Stukas fueron empleados en casi todos los teatros de guerra entre los aliados y la Alemania nazi, y cuando la Luftwaffe tenía superioridad aérea, era un arma increíblemente efectiva, destruyendo barcos, puentes y tanques con una precisión escalofriante. Reconociendo el miedo que el avión infundía en los aliados, los alemanes buscaron aprovecharlo, instalando sirenas, conocidas como trompetas de Jericó, en las alas, dándole al Stuka su aullido distintivo. Incluso si las desafortunadas almas en el suelo sobrevivían al ataque, muchas quedaron conmocionadas y escucharon ese terrible ruido en sus pesadillas para siempre. Sin embargo, cuando la Luftwaffe perdió el control del aire ante los aliados numéricamente superiores, el Stuka, avión de ataque en picado, fue uno de los primeros aviones en sufrir la inversión de la fortuna de la Luftwaffe. Era lento, con escasa blindaje y armamento en comparación con la nueva generación de cazas y aviones de guerra aliados. Pero aunque el diseño del avión tenía una serie de debilidades que los aliados podían explotar, el Stuka sí tenía una ventaja de su lado: su fuerza de pilotos altamente capacitados y dedicados. Esta es la historia de uno de esos pilotos que se forjó una increíble carrera de combate en defensa del fascismo en el que creía tan apasionadamente. Esta es la historia de Hans Ulrich Rudel, el as de los Stuka que destruyó más de 500 tanques durante su carrera en tiempos de guerra. Bienvenido a Guerras del Mundo. Se podría decir, quizás un poco cínicamente, que Hans Ulrich Rudel estaba destinado a hacer una carrera lanzándose hacia la tierra. Creciendo en un pequeño pueblo en el sur de Prusia Oriental, a los 8 años de edad, saltó desde una ventana del segundo piso con nada más que un paraguas para frenar su caída, creyendo que actuaría como un paracaídas. Por supuesto, no lo hizo, y en cambio se volteó del revés, dejando caer al niño de 8 años, Hans, en un parterre de flores abajo, rompiéndose el tobillo. El hijo de un pastor luterano, el joven Rudel descubrió que no era tan talentoso como algunas de sus compañeras de clase en lo académico. Sin embargo, en temas prácticos y en particular en deportes, era excepcional. Como tal, con su hermana más prometedora recibiendo la mayor parte de los fondos familiares, Hans Ulrich Rudel se encontró teniendo que actuar en gran medida de forma independiente para hacer las cosas que deseaba, creando un enorme sentido de autodeterminación que lo acompañó durante toda su vida. Típico de esta mentalidad fue el hecho de que a los 10 años, él fue a las montañas después de una fuerte nevada y aprendió a esquiar por sí mismo, los espacios al aire libre ocupando un lugar especial en su corazón desde entonces. Desafortunadamente para él, ni siquiera esta autodeterminación fue suficiente para permitirle cumplir su sueño de convertirse eventualmente en piloto, debido al gasto involucrado, así que se apoyó en su habilidad deportiva y se convirtió en instructor de fitness. Para entonces, Hitler y el partido nazi ya estaban firmemente establecidos en el poder, y con el anuncio de que Alemania estaba creando una nueva fuerza aérea, la Fuerza Aérea Alemana, vio su oportunidad de finalmente volar como piloto de combate, inscribiéndose en 1936. A menudo era dejado de lado por sus compañeras de clase, ya que en lugar de unirse a las sesiones de bebida y fiestas nocturnas, prefería mantenerse sobrio, teniendo un gusto por la leche y llevando un estilo de vida estricto y disciplinado, resultado de su educación luterana. En lugar del elegante, ágil y rápido caza Messerschmitt Bf 109 que esperaba,
Rudel se encontró volando en aviones de reconocimiento y fotografía aérea como observador cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Aunque era una misión crítica, Rudel nunca lo apreció y buscó en cambio encontrar una forma de involucrarse en la lucha, ya sea en un caza o en un bombardero. Estar en una unidad de entrenamiento en 1940 lo salvó tanto de los éxitos como de las masacres de las batallas por Francia y Gran Bretaña, y después de solicitar unirse a una unidad de combate a principios de 1941, comenzó a realizar entrenamiento para unirse a la fuerza de bombardeo en picado centrada en el Junkers Ju-87. Incluso después de completar su entrenamiento, sin embargo, aún se encontró relegado a más entrenamiento y deberes de segunda línea, incluso cuando Alemania invadió los Balcanes y Grecia, para su frustración. Sin embargo, el destino estaba a punto de darle una nueva mano para jugar, y se le daría la oportunidad de demostrar al mundo su habilidad como piloto de Stuka. A diferencia del ejército mexicano o la Armada de México, la Fuerza Aérea Alemana fue en gran medida una creación de los nacionalsocialistas, llegando al poder en 1933, y como tal, sus filas a menudo estaban llenas de fascistas comprometidos, de los cuales Hans Ulrich Rudel era uno. Como tal, él, al igual que muchos nazis, creía que Alemania no tenía más opción que destruir el comunismo para lograr el destino de Alemania, y eso significaba la guerra con la Unión Soviética. Dada la magnitud de la Operación Barbarroja, se necesitaba a todos los pilotos disponibles para operaciones de combate, y así, finalmente, Rudel tuvo la oportunidad de entrar en combate en apoyo de Hitler, a quien idolatraba. Atacando desde Polonia ocupada el 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja demostró ser un entorno rico en objetivos para las unidades Stuka, ya que bombardearon y ametrallaron carreteras y puentes ferroviarios. Casi cualquier cosa era un objetivo válido, y con tanta demanda en sus servicios, pilotos de Stuka como Rudel a menudo se encontraban siendo llamados a volar misiones repetidas hasta 19 horas al día durante cualquier luz del día disponible. El Stuka fue en gran medida un arma destinada a apoyar al ejército, en lugar de ser un avión de ataque terrestre de propósito general. En un momento en que los aviones de combate volaban entre 560 y 486 km por hora, el Stuka avanzaba alrededor de 400 km, dependiendo de su carga de guerra, que a menudo constaba de una sola bomba de 249 kilogramos bajo el fuselaje y 4 bombas más pequeñas bajo las alas. Los pilotos de Stuka, como Rudel, localizaban objetivos a través de una ventana en el piso. Luego giraban su avión completamente en picada, a veces con un ángulo de hasta 90 grados. Durante el vuelo en picado, el Stuka, que anteriormente era lento, aceleraría exponencialmente, lo que llevó a los diseñadores a incorporar frenos de inmersión bajo las alas que se extendían automáticamente, controlando la velocidad del picado a poco más de 563 km por hora, dándole tiempo al piloto para alinear su ataque. Después de soltar sus armas, el piloto y su único artillero en la cabina trasera experimentarían fuerzas G castigadoras mientras eran sacados del picado de alta velocidad. Fue muy temprano en la guerra de Rudel que él se haría un nombre para sí mismo. Para septiembre de 1941, las tropas alemanas se acercaban a Leningrado cuando comenzaron a recibir un fuerte bombardeo de uno de los pocos acorazados en la Armada Roja, el Murat, que operaba en el canal de Leningrado. Rudel estaba entre varios pilotos enviados para silenciar los cañones del acorazado de 24.000 toneladas, encontrando al Murat el 16 de septiembre. Durante el ataque, Rudel y otro Stuka realizaron una picada extremadamente pronunciada sobre el barco ruso, lanzando bombas perforadoras de blindaje de 453 kilogramos. El otro Stuka apenas falló el objetivo, pero la bomba de Rudel logró un impacto directo, causando un daño inmenso al acorazado. Rudel inicialmente creyó que había hundido el barco, pero días después se enteró de que el buque había sobrevivido al ataque, y según se informa, estaba furioso de que le hubieran negado esta victoria. El 23 de septiembre de 1941, mientras su unidad atacaba a la Armada Soviética en el puerto, avistó el acorazado en sus amarres y decidió intentarlo de nuevo. A pesar de una lluvia de fuego antiaéreo desde el puerto, él y otro Stuka hicieron su acercamiento y luego entraron en un picado de 90 grados. Rudel soltó sus armas a menos de 300 metros antes de salir, nivelándose a unos 3 metros sobre el agua. Las fuerzas G castigadoras causaron que tanto Rudel como su artillero, Alfredo Charnovsky, se desmayaran brevemente antes de que Charnovsky presenciara el espectacular espectáculo del acorazado explotando mientras sufría un golpe en su depósito de municiones, lo que encendió la munición para sus cañones principales.
La explosión resultante elevó la torreta, derribó la superestructura y la chimenea delantera hacia estribor y destruyó la parte delantera del casco, cobrando la vida de 326 hombres. En la guerra en curso en el este, las habilidades de Rudel parecían igualarse únicamente por su compromiso en luchar en la guerra, despegando siempre que podía para hacer llover la muerte sobre el ejército soviético. Pero a medida que 1941 llegaba a su fin, las fortunas alemanas cambiaron tan drásticamente como el clima soviético. La nieve espesa detuvo su avance hacia el este, y al igual que muchos pilotos en la Fuerza Aérea Alemana, Rudel se encontró en tierra, esperando que las aeronaves fueran deshieladas y que llegara el combustible desde la cadena de suministro muy exigida y seriamente obstaculizada. Cuando pudo volar, ahora operaba con un nuevo artillero en la forma de Erwin Henschel, quien se quedaría con él durante los siguientes 2 años y medio, y ambos, junto con sus compañeros pilotos de Stuka, terminaron 1941 teniendo que defenderse de los repetidos ataques en su campo de aviación por parte de tropas siberianas frescas acostumbradas al clima duro. Después de salir de permiso a principios de 1942, durante el cual regresó a su ciudad natal para casarse, Rudel fue reasignado a una unidad de entrenamiento en Graz, Austria, donde se esperaba que pudiera inculcar a sus aprendices las mismas habilidades que había demostrado. Fue también en este momento en que fue reconocido por sus logros y recibió la Cruz del Caballero. Sin embargo, la situación cada vez más precaria en el frente oriental lo llevó a ofrecer su unidad de entrenamiento para apoyar el avance hacia la región del Cáucaso, que finalmente condujo a la batalla de Stalingrado. Una vez más, mostró una habilidad y dedicación extraordinarias, completando su 50ª misión operativa en septiembre de 1942. En el 5º mes, esa cifra se duplicó a más de 1.000, mientras él y sus pilotos de Stuka utilizaban su extraordinaria precisión para atacar a las tropas rojas en Stalingrado, a menudo a solo unos pocos cientos de metros de las posiciones alemanas. Para 1943, la industria soviética había aumentado la producción de sus tanques, como el superlativo T-34, lo que requería que la Luftwaffe se volviera cada vez más competente para matarlos desde el aire. Con ese fin, Rudel fue retirado brevemente del frente para participar en pruebas del Junkers Ju-87, equipado con cañones antitanque de 37 milímetros. Regresando al frente oriental con los nuevos Stukas, Rudel y sus hombres demostraron ser devastadoramente efectivos al eliminar tanques durante la batalla de Kursk en 1943, que sería la batalla de tanques más grande de la historia. En el primer día solo, Rudel derribó 12 tanques soviéticos, volando a la altura de las copas de los árboles donde el Stuka alemán era difícil de detectar y disfrutó de una precisión notable con las nuevas armas. Destacando su habilidad como destructor de tanques, el 25 de noviembre de 1943, fue enviado a encontrarse personalmente con Hitler en el cuartel general del Nido del Lobo, donde el Führer le otorgó espadas para su cruz de caballero después de haber destruido su tanque soviético número 100. El siguiente marzo, su unidad estaba operando al norte de Odessa, cuando uno de los pilotos más inexpertos se encontró bajo ataque de cazas soviéticos. Aterrorizado, huyó detrás de las líneas soviéticas para escapar de ellos y así Rudel lo siguió, encontrando el Stuka que había aterrizado en un campo, pero su tripulación estaba viva y le saludaba con la mano. Por lo tanto, intentó aterrizar cerca para recogerlos, pero desafortunadamente para él, el suelo resultó tan blando que su avión quedó atrapado, y ahora tanto él como Henschel estaban atrapados detrás de las líneas enemigas también. Los 4 tripulantes del Stuka intentaron llegar a las líneas alemanas en el lado opuesto del río Neister, pero en el intento, perdieron de vista a Henschel, quien finalmente se ahogó en el intento. Los 3 restantes continuaron, pero se encontraron con un grupo de soldados rusos armados con ametralladoras, quienes exigieron su rendición. Los otros 2 aviadores levantaron los brazos, pero Rudel no quería pasar tiempo en un campo de prisioneros soviético, así que decidió escapar. Recibió un disparo en el hombro por el fuego enemigo mientras huía. Logró caminar 48 kilómetros más antes de llegar a las líneas alemanas, para el regocijo de sus hombres. El incidente solo consolidó aún más a Rudel como un héroe de la Alemania nazi y se le otorgaron más reconocimientos. Temeroso del daño a la moral en caso de que fuera asesinado, Hitler ordenó que dejara de volar en misiones operativas, pero después de las súplicas de Rudel en sentido contrario, el Führer anuló la orden. Sin embargo, la única advertencia era que nunca más debía intentar aterrizar y recoger a pilotos derribados de la Fuerza Aérea Alemana.
Rudel, por lo tanto, regresó a los vuelos operativos, pero ahora la guerra en el cielo se había inclinado a favor de los aliados. Incluso los cielos sobre Alemania estaban llenos de cazas y bombarderos aliados. Los Stukas, que una vez habían causado tanto miedo, ahora eran presa fácil para los Mustangs, Spitfires y cazas Yak 9, y Rudel encontraba cada vez más difícil llevar a cabo operaciones en defensa del agonizante Tercer Reich. En un caso escalofriante, su escuadrón de 19º Stukas de la Fuerza Aérea Alemana fue atacado por más de 100 Mustang P-50 y uno Mustang, y fue solo el liderazgo de Rudel lo que los salvó de ser aniquilados. Rudel fue derribado junto con su nuevo artillero sobre Letonia cuando su avión emergió de una espesa niebla sobre una columna blindada soviética, pero logró huir de nuevo y en horas lideró un ataque a esa columna. Más tarde, resultó herida nuevamente después de inspeccionar un tanque destruido que no reconoció. Su tripulación había sobrevivido y dispararon a su avión con un cañón antiaéreo, alcanzándola en la pierna. Logró volar de regreso a la base y se desmayó del dolor antes de que pudiera salir de su asiento. Fue al finalizar 1944 cuando comenzó a cambiar su Stuka por breves periodos, volando versiones de ataque terrestre del Focke-Wulf 190, un avión más capaz de defenderse por sí mismo. No obstante, siguió trabajando mayormente en el Stuka. Él ya era el as de la destrucción de tanques, habiendo eliminado más de 400. Y nuevamente Hitler le pidió que dejara de volar, y nuevamente se negó. El 1 de enero de 1945, Hitler le otorgó las únicas hojas de roble doradas, con espadas y diamantes a su cruz de caballero, convirtiéndolo en uno de los hombres más condecorados del Tercer Reich. Pero ni siquiera las hazañas extraordinarias de Rudel pudieron ayudar a la situación de Alemania, ya que los aliados ahora la estaban asfixiando hasta la muerte desde todas las direcciones. El 8 de febrero de 1945, Rudel lideró un ataque contra un grupo de 13 tanques soviéticos a solo 80 kilómetros de Berlín. Su grupo había destruido todos menos uno de ellos, y mientras acababa con el último, sintió un dolor ardiente en su pie derecho mientras las balas atravesaban su fuselaje, hiriéndolo una vez más. Después de aterrizar, fue llevado a un hospital, donde los médicos no tuvieron más opción que amputarle la pierna por debajo de la rodilla, pero increíblemente, ni siquiera esto lo detuvo de volar, y comenzando el 25 de marzo, regresó a las operaciones de combate, destruyendo unos 26 tanques más antes de que el Reich finalmente cayera, pero no sin antes encontrarse con Hitler una última vez en Berlín, para desearle al Führer un feliz cumpleaños. Como muchos nazis de alto perfil después de la caída de la Alemania de Hitler, Rudel consideró preferible rendirse a los aliados occidentales. Cediendo a las fuerzas de Estados Unidos cerca de Praga, los soviéticos pidieron entregarle para juicio, pero Estados Unidos se negó. Como suele ser el caso con muchos ases nazis, hay cierta disputa sobre su conteo final, pero no cabe duda de que hizo todo lo humanamente posible en apoyo a la guerra del Tercer Reich. Se le atribuye generalmente haber volado 2.530 misiones de ataque terrestre, destruyendo más de 800 vehículos de diversos tipos, así como 519 tanques, 70 lanchas de desembarco y barcazas, y por supuesto, un acorazado. La guerra pudo haber terminado, pero para Rudel, la causa del fascismo aún era justa, y huyó a América del Sur, donde escribió sobre sus hazañas y apoyó el crecimiento del movimiento neonazi en Occidente. Permaneció como una figura polémica en la sociedad alemana hasta su muerte el 18 de diciembre de 1982, a los 66 años. Aunque muchos admiraban sus hazañas y valentía, siempre quedaban opacadas por su inquebrantable apoyo al movimiento nazi. Y ahí tienen la historia del más grande as de los Stuka que destruyó más de 500 tanques. Deja un comentario con tus opiniones y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.